Estamos celebrando este tercer domingo del tiempo ordinario, un domingo consagrado a la palabra de Dios desde el año 2019, en el que el Santo Padre, el Papa Francisco, ha pedido a toda la Iglesia consagrar este domingo para descubrir que la palabra de Dios es un tesoro que tenemos que conocer, amar y transmitir como riqueza inagotable. El Papa Francisco desea que este domingo dedicado a la palabra de Dios nos haga crecer al pueblo de Dios en un trato cercano con la fuente sagrada, para crecer como hijos de Dios. Que aprendamos de María en la escucha de la palabra de Dios. Que esta celebración nos ayude a descubrir la luz que aporta a nuestra vida cotidiana y a la vida comunitaria. El Papa Benedicto XVI nos invitaba a leer la palabra de Dios entablando una conversación con Dios. El Papa Benedicto nos recordaba que la palabra no se lee en un clima académico, sino orando y diciendo al Señor: ayúdame a entender tu palabra, lo que me quieres decir. Es el Papa Francisco el que nos habla de atender la llamada de Dios y escuchar su palabra. Hay que hacer espacio a la palabra de Dios entre nuestros quehaceres diarios. Leamos algún versículo de la Biblia cada día y así descubriremos que Dios está cerca de nosotros, que ilumina nuestras oscuridades y nos guía con amor a lo largo de nuestra vida, nos recuerda el Papa Francisco. El sínodo al que el Papa Francisco ha convocado a toda la Iglesia nos invita a un particular esfuerzo para resaltar el punto central de la palabra de Dios en la vida de la Iglesia. Se trata de descubrir un encuentro personal con Cristo que se realiza por medio de su palabra. Se trata de leer lo que Dios nos quiere decir, de meditar y aplicar eso a nuestra vida cotidiana. Se trata de orar con la palabra de Dios, contemplarla, y esa palabra nos llevará a descubrir la necesidad de la conversión en nuestra vida. La palabra de Dios nos ayuda a reconocer que Jesús es enviado por Dios, que Cristo nos anuncia la salvación y la liberación de nuestros males, y para ser testigos suyos en el mundo y aprender de Cristo, a tener las mismas preferencias que Jesús. Los pobres, los oprimidos de la sociedad, los que se encuentran en las cunetas de la vida. Hoy vemos cómo esa palabra de Dios de este domingo nos recuerda que desde el comienzo de las comunidades del Antiguo Testamento y también con Jesús se reunían para escuchar la palabra de Dios. Hoy vemos cómo Jesús explica la palabra, pero también cómo un levita hacía lo mismo. Lo que Jesús habló en su pueblo, tenemos que hacerlo vida en nuestras realidades. Hoy San Pablo nos invita a vivir en la unidad, contando con la riqueza de la diversidad. La unión a Cristo nos enriquece y contribuye a la construcción de una comunidad de referencia de la presencia de Cristo en medio nuestro. Nehemías, un laico, y Esdras, un sacerdote, nos dan un ejemplo de cooperación entre todos los estamentos de la comunidad que evangeliza. Una cooperación necesaria para que seamos testigos creíbles de Cristo resucitado. Que así sea.